Hola, soy Dr. Sinapsis. La siguiente pregunta es una de las más virales y profundas que podemos hacernos. Si pusiéramos en un escáner a un mexicano, un colombiano, un chino y a un estadounidense, ¿veríamos cerebros fundamentalmente diferentes? La respuesta es un rotundo y fascinante sí. Hoy vamos a explorar cómo tu idioma, tu comida y tu cultura moldean tu corteza prefrontal, tu amígdala y hasta cómo recuerdas el tiempo. Prepárate para un viaje épico hacia la neurobiología de tu propia identidad. El cerebro es el órgano más plástico. El concepto de la neurociencia cultural es que el entorno social y las prácticas culturales no solo influyen en cómo pensamos, sino que literalmente reorganizan el cableado neuronal. Usar un idioma tonal o vivir en una sociedad individualista contra una colectivista cambia la activación de regiones específicas, creando patrones neuronales culturales. Esta es la base de todo nuestro análisis de hoy. El debate filosófico más importante es la tesis de Sapir-Whorf. ¿El lenguaje que hablas limita lo que puedes pensar? A nivel neuronal, sabemos que, si bien las funciones básicas como la vista o moverse son universales, los circuitos superiores como la emoción, la cognición y el razonamiento muestran variaciones dramáticas basadas en la práctica cultural, demostrando que somos universalmente capaces de todo, pero culturalmente optimizados para nuestro entorno. El idioma es el escultor principal. El español es un idioma con una rica prosodia. Lo que estudios de imagen por resonancia magnética funcional sugieren que activa más el hemisferio derecho para procesar las matices emocionales del habla. Por el contrario, el chino mandarín es un idioma tonal. El cerebro de un hablante de mandarín usa mucho más las áreas primarias del lenguaje, el hemisferio izquierdo, para discernir tonos que para un hablante de español, optimizando diferencias en las redes neuronales. La gramática influye en cómo conceptualizamos el mundo. En inglés, el futuro es más inmediato. En español, usamos estructuras que pueden alargar la percepción del futuro. Actualmente hay estudios que sugieren que los hablantes de lenguas que marcan más el futuro pueden ser menos propensos a ahorrar. Aunque esto es complejo. El uso constante del lenguaje modela redes neuronales que organizan la memoria episódica y la planificación futura de manera sutil pero medible. El contraste más viral es el siguiente. En culturas individualistas como Estados Unidos y Europa Occidental, el yo se define por atributos personales. Por otro lado, en culturas colectivistas como Latinoamérica o Asia, el yo está inherentemente ligado al grupo, como una familia o comunidad. Estudios muestran que al pensar en sí mismos, los sujetos colectivistas activan la corteza prefrontal medial, una región ligada al yo social de forma más intensa, lo que nos indica que sus cerebros están cableados para priorizar la armonía social sobre la autosuficiencia. De esta forma, la cultura cambia lo que ves. Los estudios de percepción demuestran que los occidentales, los cuales son individualistas, tienden a la atención focal, o sea, enfocarse en el objeto principal. Por otro lado, los asiáticos, que son colectivistas, tienden a la atención holística, considerar el fondo y el contexto. Esto se ha rastreado a la activación diferencial de la corteza visual, mostrando que la cultura influye en qué redes neuronales se usan para procesar una escena. ¿Y tú, ves el pez o el acuario? Como sabes, las emociones básicas son universales, pero su expresión y regulación son culturales. La amígdala se activa de manera diferente según la familiaridad de los rostros. El miedo social y la vergüenza tienen un peso cultural enorme. En culturas donde la vergüenza colectiva es clave, como los orientales, la amenaza de exclusión social puede generar una respuesta de estrés y activación de la amígdala mucho más intensa que en culturas individualistas. La neurobiología del miedo está mediada por las reglas sociales. Por otro lado, Latinoamérica es una región con una rica mezcla de idiomas. El cerebro bilingüe o trilingüe no solo tiene más idiomas, tiene un mejor control ejecutivo. La constante necesidad de inhibir un idioma mientras se usa otro fortalece la corteza prefrontal dorsolateral. Esto se traduce en mejor atención, memoria de trabajo y a largo plazo una posible reserva cognitiva contra el declive neuronal. La vida bilingüe es un entrenamiento cerebral constante. De igual forma, la cultura latina se caracteriza a menudo por una menor distancia social y un contacto físico más frecuente. El sistema de neuronas espejo, crucial para la empatía, podría estar más activado o modulado por esta necesidad cultural de cercanía física y emocional. Esto influye en cómo procesamos el dolor de otros y la calidez social, siendo un factor neurobiológico en la cohesión comunitaria.
También, lo que comes impacta tu mente. La neurodieta nos dice que dietas ricas en vegetales, fibra y fermentados, como la dieta mesoamericana o mediterránea, fomentan un microbioma diverso. Este microbioma produce neurotransmisores y reduce la inflamación, influenciando el eje intestino-cerebro. Los patrones dietéticos ancestrales pueden ofrecer una protección neurobiológica superior a las dietas occidentales basadas en procesamiento industrial. Por otra parte, el método de lectura que aprendiste cambia la organización de tu cerebro. Leer el español, el cual es alfabético, activa un circuito cerebral específico. Leer ideogramas, como en el caso del chino, que son visuales y tienen un significado fonético y pictórico, activan el lóbulo temporal y las áreas visoespeciales de manera mucho más intensa. Por tanto, la forma en que codificas el lenguaje escrito tiene efectos neuroanatómicos duraderos. Como te imaginarás, las realidades sociales y económicas también influyen en la neuroquímica. Las culturas que experimentan una alta incertidumbre social, económica o política pueden tener una activación más crónica del eje hipotalámico pituitario adrenal, liberando cortisol. Esto genera un estado constante de estrés y alerta que afecta la memoria, la cognición y, como vimos en videos anteriores, aumenta la vulnerabilidad a la depresión y la ansiedad. La sociedad enferma puede generar un cerebro estresado. Hoy hemos comprobado que tu cerebro no es solo una pizarra en blanco. Está esculpido por el idioma que hablas, las reglas sociales de tu comunidad y los patrones de tu dieta. El cerebro humano es universal en potencia, pero culturalmente específico en su expresión. La belleza de la neurociencia cultural radica en entender que tu identidad es un fascinante mosaico de adaptaciones neuronales únicas. ¿Y tú qué opinas? ¿Tienes alguna duda o quieres compartirme algo de tu cultura? Si es así, déjamelo en los comentarios. Si este video te gustó o aprendiste algo nuevo, no olvides darle me gusta y compartirlo para más sinapsis. ¡Adiós!